Marilyn Santos es la directora asociada de la Secretaría de Evangelización y Catequesis en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como directora de Educación Misionera en la Oficina Nacional de las Obras Misionales Pontificias en los Estados Unidos. Ha ocupado puestos de liderazgo en ministerios de jóvenes, jóvenes adultos y diversidad cultural en la Arquidiócesis de Atlanta y la Diócesis de Brooklyn. Marilyn se desempeñó como presidenta de la Red Católica Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, y como consultora de la Secretaría de USCCB sobre laicos, matrimonio, familia y juventud. Ella sirvió también con las Hermanas Salesianas Misioneras en Ecuador. Ha hablado y presentado talleres en múltiples conferencias y reuniones nacionales y diocesanas. Como les decía, y ustedes estarán de acuerdo, es una bendición para nosotros contar su presencia en esta tarde. Así que, sin más ni más, los dejo con Marilyn. Adelante, Marilyn. Muchas gracias, Javier, y muy buenas noches al pueblo. Lo que no incluyeron en esta introducción, que es demasiado larga, pero para mí lo que es más importante del trabajo que he hecho es que soy latina, de padre puertorriqueño y madre colombiana, nacida en Nueva York, en los Estados Unidos, pero con mucho orgullo de mi cultura y mi fe, que las raíces son muy latinas. Así que muy buenas noches. Así que yo aquí feliz de presentar y platicar un rato con ustedes sobre este lindo, bello regalo que los ha entregado la sede y encabezado por los impulsos del Papa Francisco. Como Javier ya le explicó, hoy vamos a hablar sobre la introducción y el capítulo 1 y 2. Espero que los dé el tiempo, porque me encantaría escuchar preguntas de ustedes también, porque el documento es tan rico que aunque son solamente 1 y 2 capítulos, pudiéramos estar aquí la semana entera. Así que voy a compartir mi pantalla. Ojalá me funcione aquí la tecnología. Javier, ¿ven la pantalla de los dispositivos? ¿Sí? Ok, muy bien. Pues entonces lo vemos. Sí. Ok, muchas gracias. Marilyn, solamente comentarte, ya llegó Obispo Cantú, nada más si nos permites, perdón por la interrupción, Marilyn. Perfecto. Ya tenemos Obispo Cantú. No, con mucho gusto voy a dejar de compartir la pantalla. Monseñor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, gracias, Marilyn. Y disculpen la tardanza, pues aquí la tecnología. Y fíjense que estoy en mero Silicon Valley, así que imagínense, el obispo de Silicon Valley y no puede entrar con la tecnología. Pero bien, en eso estamos todos. Les mando saludos desde California. Espero que se encuentren bien durante este tiempo de pandemia que estamos pasando todos, pero aunque tenemos que guardar la distancia de otras personas, el que nunca está distante de nosotros es nuestro Dios. Él siempre está cerca de nosotros. Le agradezco a Marilyn por la invitación, estar con ustedes unos minutos aquí. Y qué bien, qué bueno que hay tanto interés en aprender más y aprender de este nuevo directorio para la catequesis. Ya lo tienen todos, ¿verdad? En su casa ya me lo leyeron todo, ¿verdad? Lo tienen memorizado. Pero bien, aquí lo vamos a repasar. Un recuerdo. ¿De qué se trata todo esto?
Recordamos el Evangelio cuando Jesús fue caminando y comenzando su ministerio público. Y él fue caminando por la orilla del lago y se encontró con San Pedro. Un encuentro personal. De hecho, cuando entró Jesús en la barca de Pedro y desde ahí comenzó a enseñar la muchedumbre. Esa barca que representaba la vida, la experiencia de San Pedro, que todavía no era santo. Es desde allí donde Jesús enseña al mundo. A través de esa encarnación, inculturación en ese momento. Y en cierta manera es lo que hace ahora, en el año 2020, en medio de esta pandemia. Quiere entrar en la barca de cada uno de nosotros. Quiere entrar en nuestras experiencias, en nuestra realidad, para desde aquí, desde la oficina de un obispo que no sabe usar tecnología y vive en Silicon Valley, desde aquí quiere enseñar. Desde nuestra realidad. Ha habido, esta es el tercer directorio después del Segundo Concilio Vaticano. El primero se publicó en el 71. ¿Alguien todavía no nacía en el 71? Ah, miren. Ok. Bueno, yo estaba chiquito, pero bien. El segundo en el 97. O sea, que son 26 años después. Y ahora el 2020, el tercero. Entonces, 26 años, ahora 23 años después. Entonces, estamos hablando de una generación. Y el porqué de un nuevo directorio no es que ha cambiado la fe católica, pero la cultura, el momento histórico han cambiado. Y es importante que la fe sea inculturada en nuestra realidad de hoy mismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Que tal vez hace 23 años no estábamos viviendo. Hace 23 años no todo el mundo tenía uno de estos, ¿verdad? Un celular que si lo perdemos, estamos perdidos. Porque aquí tenemos la amistad, las amistades, tenemos nuestro horario, tenemos hasta las oraciones, tenemos todo. Una nueva realidad que ha cambiado nuestros horizontes, nuestra cultura, nuestra realidad. Entonces la fe la fe es la misma. Cristo es el mismo desde el principio, ahora y para siempre. Pero Cristo se encarna. Cristo se encarnó hace 2000 años en el Medio Oriente. Y Cristo en cierta manera se encarna en la vida de cada uno de nosotros. Y entra en nuestra barca, en nuestra realidad, para enseñar desde aquí.
una de las realidades de nuestra fe es que la fe no es algo simplemente intelectual, es algo sumamente personal. Jesús personalmente llamó a San Pedro, llamó a sus discípulos. Y Cristo personalmente nos llama a nosotros. Cada uno de nosotros que está aquí presente esta tarde tiene algunas personas específicas que le animaron en su fe, le inspiraron en vivir la fe. Fue ese contacto personal que es clave en pasar la fe de una generación a otra, de una persona a otra. Todos podemos nombrar personas que nos han inspirado en nuestra vida en cuanto a la fe. Son esos ejemplos de los santos que nos inspiran a nosotros. Como decían los padres de la iglesia, hablando de los mártires, que fueron la sangre de los mártires que regaron las semillas de la fe de la iglesia. Es algo que se va pasando de una manera personal. Entonces, ustedes, nosotros, como enseñantes de la fe, tenemos que tener siempre vivo la persona de Cristo y su mensaje, el querigma, ese mensaje original, cuando Cristo se nos presenta personalmente y nos llama y nos anuncia el Evangelio. Nos anuncia algo nuevo, una esperanza nueva que nos cambia el horizonte de la vida, que nos inspira al reino de Dios. Y esa realidad tiene que madurar con el catecismo. Cuando un ser humano se enamora, recuerden cuando se enamoraron. ¿Cuándo? Uno, cuando está enamorado, quiere saber todo de la persona con quien se ha enamorado. Entonces, el querigma es ese enamorarse originalmente, y la catequesis es el aprender todo de esa persona que tanto amamos. Entonces van juntos el mensaje original, el querigma, con la catequesis y la evangelización. Como nos ha enfatizado el Papa Francisco, que el Señor nos llama no solo a ser misioneros y no solo ser discípulos, sino discípulos misioneros. Discípulos que nos acercamos al Señor y lo escuchamos, que lo amamos con todo nuestro ser, pero también permitimos que Él nos mande a ser discípulos, a anunciar ese querigma. Agradecemos las personas que van a ir presentando los varios capítulos de este nuevo directorio. Y hoy estamos entusiasmados de tener a Marilyn Santos, que no es solo una santa, pero muchos santos. Gracias, Marilyn. No, gracias a usted, Monseñor. Muchas gracias. Hemos escuchado palabras que nos motivan realmente de parte de nuestro obispo Oscar Cantú, que nos llevan realmente a continuar con nuestro ministerio de catequesis.
Muchas gracias a Obispo Cantú por su excelente presentación. Esto nos mueve a seguir adelante. Un pequeño comentario por la parte técnica. Decía ahorita el Obispo Cantú que tenía problemas para entrar y eso, que estaba ahí en el Valle del Silicón. Pues nosotros también por alguna razón estuvimos momentáneamente teniendo un problema. Alguna gente se quería entrar, pero no podía. Estamos tratando de admitirlo lo más pronto posible, pero me informa la asistencia técnica que ya está resuelto eso. Así que si alguien le está mandando un texto que no pueden entrar, por favor háganle saber que ya está resuelto ese problema. Entonces, Marilyn, pues adelante, por favor. Pues muchas gracias. Que voy a volver a compartir mi pantalla y por favor, Javier, y díganme si funcionó, ya que la tecnología los está dando chiste. Así y la podemos ver. Okay, muchas gracias. Bueno, como les había dicho brevemente, hoy vamos a examinar el capítulo 1 y 2 y gracias otra vez, Monseñor, porque él y yo no comparamos notas, pero lo que usted acaba de decir me ha ayudado mucho a enfocar lo que yo lo estoy preparando aquí para compartir con ustedes. Sí, el directorio es nuevo, como Monseñor lo dijo, ya es la tercera edición desde el Vaticano II, y no es que quiera decir que los anteriores estaban mal hechos o que tenían cosas faltas, no, sino que el Santo Padre reconoce, como siempre la Iglesia ha reconocido, como dicen, que tenemos que mirar los signos de los tiempos, y era hora de darle una renovación, y el documento entero tiene enfoques con más énfasis. Como les repito, no es decir que los anteriores ignoraron ciertos temas, pero que los resalta más. Y básicamente, ahora voy a positivo, perdón. Hoy vamos a hablar de la primera, está dividido en 3 partes y 12 capítulos. Vamos a mirar hoy la primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, la revelación y la identidad de la catequesis. Solamente en mirar el nombre de la primera parte, se ve que el enfoque en este documento es en entrar en la catequesis con misión evangelizadora. Eso impregna el documento desde la primera página hasta lo último. Mientras que el directorio anterior identificaba la catequesis en un marco más amplio de la evangelización. Este documento lo hace muy claro que la catequesis es una dimensión del proceso entero evangelizador, el cual que es necesario para cumplir la gran comisión de Jesucristo de hacer discípulos que responden al anuncio del evangelio. Como aquí ven, la catequesis junto con la liturgia y la caridad es lo que hacen visible la vida nueva que nos ofrece por la fuerza del Espíritu Santo en el bautismo. Y el documento nos recuerda y los recuerdas que debemos ser una iglesia que está perpetuamente en misión, que nuestra identidad es la de una iglesia misionera. Hay 2 palabras en el documento que les quiero resaltar, porque si lo único que se recuerdan son estas 2 palabras, van a tener muy buen interés y enfoque en qué es lo que este documento nos está ofreciendo. Lo primero es la palabra querigma, el que quiere decir el primer anuncio que Cristo dio al inicio de la vida pública de él, que llegada del reino de Dios. Cristo mismo es el cumplimiento de la promesa del reino. Cristo reveló el amor del Padre con sus obras y palabras, como sabemos, curó a muchos, los reintegró a revivir en comunidad. Él enseñó acerca del reino.
y entregó su vida como muestra de amor infinito. Ese anuncio es el mismo anuncio que debemos proclamar hoy. El Papa Francisco lo resume en 3 puntos. Dios nos ama, Cristo nos salva, Cristo vive en su espíritu. El anuncio debe ser proclamado siempre como primer anuncio por cada catequista. Cristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Esa palabra querigma es lo que quiere decir. Pero también, sin embargo, tenemos que darnos cuenta que aunque se dice el primer anuncio no significa únicamente primero, es algo que se hace al principio y que no se vuelve a repetir. También se refiere a su calidad como principal anuncio, de modo que hay una primacia en el anuncio que debe ser repetido y repetido y repetido y escuchado continuamente. La segunda palabra es la misegogia, que es, me imagino que particularmente los que han trabajado en los programas de la RICA conocen bastante bien la palabra, que es la etapa en cual los adultos recién bautizados profundicen los misterios de la fe. En cuanto al itinerario catecumenal, esta etapa dura por lo menos el tiempo de Pascua, aunque la realidad es que debe abarcar un año entero. En la iglesia antigua, esta era la etapa dedicada a que los recién bautizados profundicen su entendimiento de los 7 sacramentos, pero en realidad todos los discípulos, nosotros estamos llamados a una mistegogia permanente. Entonces el Santo Padre, otra vez, atento a eso, él lo señaló primero en Evangelii Gaudium, que la catequesis bien vinculada al anuncio del Evangelio se caracteriza por ser querigmática y mistagógica, ya que debe inspirarse en el proceso de la iniciación cristiana para ofrecer un proceso dinámico, progresivo y orientado a la profundización de la vida cristiana. Así que esas 2 palabras son las claves para entender por a dónde va, como decimos, el Santo Padre con este nuevo directorio. Este directorio considera de manera misionera porque anticipa que sale a anunciar el Evangelio y mediante un proceso de acompañamiento conduce a la unión íntima con Cristo, reconociendo que cada uno, y somos únicos, responderá según su propia experiencia de vida. Con este fin, este directorio nos dirige a relear la naturaleza y el propósito de la catequesis de las siguientes perspectivas. Número 1, con plena confianza en que el Espíritu Santo está presente y obrando en el corazón de las personas y en la iglesia. Segundo, el acto de fe nace de amor, de un amor que quiere conocer, como lo recordó a Monseñor Cantú con sus palabras, más íntimamente a Jesucristo vivo en la iglesia. Tercero, el papel esencial de la comunidad como lugar propicio para la generación y maduración de la vida cristiana. Cuarto, el proceso de evangelización y catequesis es una acción primariamente espiritual. Quinto, el papel fundamental de los bautizados como agentes activos en el proceso catequético, es decir, nuestro papel como discípulos misioneros. Y sexto, vivir ese misterio de la fe desde el punto de vista de la relación con el Señor implica superar
cualquier oposición entre contenido y método y entre la fe de creer y la fe de vivir. Uno de nuestros obispos, el Monseñor Peter Sarn, obispo eméritos de la Arquidiócesis de Seattle, los dijo recientemente en un video: la catequesis debe de estar siempre íntimamente unida a la naturaleza evangélica de la Iglesia. Este documento también, otros puntos, resalta mucho el discernimiento, que era un tema significativo en el documento antiguo, pero la escucha y el acompañamiento no tanto. Si vamos a hablar de novedades, tenemos que sería negligente de nuestra parte de medir este cambio metodológico, que le da mucho más énfasis en la escucha y en el acompañamiento. ¿Y por qué? Porque es importante conectar este tema con la opción preferencial por los pobres en la catequesis, que este documento resalta eso mucho también. Nos tenemos que, las preguntas es, porque nos preguntamos, ¿importa el contenido y la entrega de la catequesis que solo el 25% en este país de niños latinos que viven en pobreza severa están en casa con 2 padres casados? Sí. ¿Importa que la vida diaria de esos niños son afectadas por abuso, adicciones, mala salud, etcétera, etcétera? ¿Importa que ellos luchan y sus familias por satisfacer necesidades básicas como comida, refugio y ropa? ¿Cómo sería la catequesis que refleja una atención religiosa privilegiada y preferencial para estas personas? ¿Y cómo son inadecuados los modelos y los materiales que actualmente estamos usando? Las diversas dimensiones de la fe son objeto de una educación integral, tanto como don como compromiso. El conocimiento de la fe, la vida litúrgica, el seguimiento de Cristo son cada una de ellas un don del Espíritu que es entregado a través de la oración y al mismo tiempo un compromiso de estudio, un compromiso espiritual, un compromiso moral, un compromiso de testimonio. Ambos aspectos deben de cultivarse. Como sabemos en español particularmente, la palabra educar o educación tiene mucho significado que aprender de cabeza. Yo sé que como niña, lo peor que alguien le hubiera dado la queja a mi mamá de mí es decir, oye, tu hija Marilyn es muy mal educada. Eso es lo peor que le hubieran dicho a mi mamá. Y sabemos que no estaban hablando porque estaba sacando notas malas, estábamos hablando ahora de carácter, de moral. Y este documento nos recuerda que eso es parte de la catequesis también. Es una parte muy central. Aquí les enseño el capítulo 1, que se llama La revelación y su transmisión. Y entre el capítulo, aquí siguen las otras secciones. El capítulo 1 otra vez, habla mucho de esa revelación divina, que es la iniciativa del amoroso plan de salvación de Dios para reconciliar a la humanidad con el amor y la amistad de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecciona la revelación cumpliéndola a través, como sabemos, del misterio pascual de su vida, muerte y resurrección gloriosa. Esa fe cristiana
es nuestra respuesta humana a esta revelación divina. Las dos dimensiones de la fe como respuesta humana al amor de Dios revelado en Jesús es abandono con toda confianza en Dios y asentimiento a todo lo que Dios nos ha revelado. El documento nos enseña 4 dimensiones del anuncio cristiano que comunica este diseño divino. Un misterio de amor, la revelación de Dios como Trinidad, la oferta de salvación a todos los hombres y mujeres a través del misterio pascual de Jesucristo y la definitiva llamado a reunir a la humanidad dispersa en la iglesia. En este capítulo también nos habla que la transmisión viva de la revelación divina se desarrolla en la tradición y la Sagrada Escritura. También la evangelización es la gracia y vocación propia de la iglesia y nos recuerda las palabras del Papa Pablo VI, que la iglesia es nuestra identidad más profunda, ella existe para evangelizar. La evangelización concreta al encuentro con Jesucristo en la vida de las personas en sus contextos personales, culturales y sociales. El fin último de la evangelización es la realización de la vida humana, la salvación o también se puede decir divinización de la humanidad. El proceso eclesial de nuestra iglesia de evangelización se desarrolla en aspectos y fases superpuestas que corresponden al proceso catecumenal. El documento varias veces regresa a ese proceso que los inspire. Una primera etapa es la actividad misionera que dicen agentes, o sea, a todo el mundo, encarnada en el testimonio. El primer anuncio, el querigma, y un tiempo de indagación y maduración. Luego un periodo de catequesis de iniciación cristiana, que ahí es donde uno empieza a ofrecer esa formación básica, esencial, orgánica, pero que tiene que ser sistemática e integral. Seguido de la acción pastoral y la formación permanente en la vida cristiana a través del conocimiento de las Sagradas Escritura, la catequesis litúrgica, la experiencia de los hermosos sacramentos y el testimonio caritativo. Cada etapa de la evangelización corresponde a etapas y periodos del catecumenado que llevan a cabo el ministerio de la palabra de Dios, al que todos están invitados y comprometidos. Este capítulo también nos habla del Espíritu Santo, nos recuerda bellamente que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia evangelizadora, que existe en estado permanente de misión. La catequesis está configurada por una espiritualidad de la nueva evangelización que se plasma en la vida de la iglesia en 3 áreas. La pastoral ordinaria de las comunidades cristianas y los bautizados, cuya vida no está configurada por las exigencias del bautismo, y los que no conocen o han rechazado a Jesucristo. Esas son nuestras 3 muy verdaderas realidades. La relación del evangelio y cultura se habla mucho también que es como el desafío perenne de la iglesia. El imperativo de la evangelización de las culturas y la inculturación de la fe en la evangelización y la catequesis es algo que le tenemos que poner mucho atención. Vemos particularmente con estos jóvenes más de la iglesia, aunque los no tan jóvenes también, que se están aislando de la iglesia, porque como hay una
fracturación en lo que están escuchando de la cabeza, lo académico, pero no lo están conectando con el corazón y con el alma. El documento también en número 1, les comento que lo recuerda, o sea, lo que yo digo, hay 3 acentos en la catequesis si va a ser al servicio de la nueva evangelización. La catequesis en una salida misionera, que implica que no es quedarme sentado en la parroquia esperando que lleguen a mí. La catequesis bajo el signo de la misericordia, que también explica que tenemos que dejar de ser tan juzgadores, que a veces nos gusta criticar mucho. Y la catequesis como laboratorio de diálogo. Me encanta esa imagen, no como salón, no como una aula, sino como un laboratorio, porque en el laboratorio es cuando uno experimenta y descubre mutuamente y fomenta nuevas creaciones. Ese es el capítulo 1. Estoy pendiente aquí en la hora. El capítulo 2 se enfoca en la identidad de la catequesis, la naturaleza, el proceso de la evangelización, la finalidad, o sea, como decimos en inglés, what's the point de la catequesis, las famosas tareas que les voy a tengo un diapositivo aparte para eso, de la catequesis y las fuentes de catequesis. El capítulo 2 se enfoca en que la catequesis es una etapa única en el proceso de evangelización que generalmente se dirige a quienes ya recibieron el primer anuncio y ya respondieron con interés y deseo en una conversión. En la realidad de hoy, mucha gente ha recibido los sacramentos sin haber recibido ni enterado del primer anuncio. De tal manera, como le estaba comentando ahorita, que la catequesis se ha fragmentado. Por tanto, es importante recordar 2 cualidades que son absolutamente necesarias en la catequesis para evitar esa fragmentación. Y creo que a lo mejor pueden adivinar la querigmática y ser inspirada por el catecomunado. Es fundamental que la catequesis sea querigmática. En otras palabras, que el carisma no es simplemente algo previo a la catequesis, sino que es una dimensión en entregar. Es sumamente importante que no pensemos, que la evangelización es simplemente un programa más que adopta la iglesia. No es así. La evangelización es la misión de la iglesia y es un proceso, no un programa, a través de cual la iglesia anuncia la buena nueva. Cuando hablamos de la identidad de la catequesis es un acto eclesial de la iglesia entera que surge del mandato misionero de Jesús y se despliega como una realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios. La catequesis es una etapa privilegiada en el proceso de evangelización. Y la catequesis querigmática, que es nuestra meta, nuestro goal, responde a las necesidades del tiempo presente como dimensión esencial de cada momento de la catequesis. En el centro del carisma está el Señor Jesús, que manifiesta la misericordia amorosa de Dios y nos reconcilia al salvar la muerte y la resurrección y la comunión con el Padre en el poder del Espíritu Santo. El carisma es tanto el acto de proclamación como el contenido de la propia proclamación con su contenido personal y social.
Así que solamente abrir un librito y decir eso no es catequesis, es querigmático. El catecumenado bautismal es una fuente de inspiración para la catequesis en 3 aspectos. Un catecumenado en sentido estricto para el niño, joven o adulto no bautizado. Un catecumenado para quienes buscan la plena iniciación sacramental y una catequesis de inspiración catecumenal que asume su estilo y dianismo formativo. Esta catequesis se caracteriza por ser pascual, iniciativa, litúrgica, ritual, simbólica, comunitaria, o sea que el catecismo no se queda en la aula, en el salón, marcada por la conversión y el testimonio en curso y la progresión de una experiencia, un proceso formativo de fe. No todos vamos a llegar al mismo sitio a la misma vez. El centro de toda actividad catequética es la invitación y la profundización del encuentro vivo de toda la persona con la persona de Jesucristo. Los objetivos de la catequesis están marcados por un cristocentrismo trinitario arraigado en la confesión bautismal de la fe. Las fuentes de la catequesis, el documento los dice, son la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, el Magisterio, la liturgia, el testimonio de los santos y de los mártires, la teología, la cultura cristiana y algo que esto es nuevo para el documento, el camino de la belleza, que en latín le dicen la vía pulchritudinus. Es brevemente, pero le hago una sugerencia que en el capítulo 2 se encuentren esa sección que es del número 90 al número 109, porque inspira mucho, especialmente en estos tiempos que somos muy visuales, que tenemos que usar la belleza de la iglesia como para la catequesis también. Aquí les voy a enseñar, voy a echar para atrás. No sé cuántos de ustedes, pero yo sé que aquí en los Estados Unidos, cuando empezaron los rumores hace 2 años que iban a escribir, un nuevo documento de la catequesis, la curiosidad era, van a cambiar las tareas y quedan las tareas, porque yo sé que muchos diócesis tienen programas y procesos muy bellos basados en lo que antes eran las 6 tareas de la catequesis. Como ven ahí en la pantalla, ahora son 5. Las 5 tareas de la catequesis se identifican como el conducir al conocimiento de oración, de la fe, iniciar la celebración del misterio, formar para la vida en Cristo, enseñar la oración, iniciarse en la vida comunitaria. Como me estoy segura se han dado cuenta, la que falta, esas eran las antes, sino que falta una. La que falta era la que antes decía la formación en el discipulado misionero. ¿Por qué falta? No es que falta, es que es la tarea de las tareas. Ya no el documento, ya no lo incluye como una de las tareas, porque eso es lo que impregna el documento entero. Que eso es la sombrilla o el arco, que no necesita identificarlo así individualmente, porque eso es por qué hacemos todo lo que estamos haciendo. Que quiera dar tiempo para preguntas. Así que lo último que
antes de que siga otra, es, lo que espero y lo que les quiero dar énfasis, que si no han conseguido el documento, y vi ahorita en uno de los chats que alguien puso ahí que en Puerto Rico no se consigue, yo te puedo decir a dónde lo consiga, así que espérense. Pero lo que mi sugerencia, el objetivo para nosotros cuando empezamos a hablar de estos talleres era para dar una chispa, una introducción, pero con la idea que los inspire a comprar, leer y conocer el documento del principio a lo último. Está escrito muy bello, en un idioma que no creo que no es para niños, pero tampoco uno tiene que tener doctorados y 3 maestrías para entenderlos. Es muy pastoral, y el deseo no solo mío, pero yo creo que de la Santa Sede hasta las parroquias, es que no se vuelva simplemente en otro librito que coge polvo ahí, sino que se vuelva en un guía, porque como mi intención fue explicarle mi tiempo con ustedes, es que el propósito de la catequesis simplemente es facilitar un encuentro con Cristo que involucra a toda la persona, corazón, mente y sentidos. Por tanto, que la catequesis debe de ser esencial, orgánica y integral. Quien recibe catequesis no lo hace de una forma pasiva. Al contrario, la persona recibe y responde según su personalidad, su capacidad de acogida del Evangelio, su situación actual, esencial, y su etapa de crecimiento. Así que le recuerdo de la otra palabra, misericordia. Así, primero, tener misericordia con el pueblo que se nos presente, de escuchar, de intentar a conocerlos como ser humanos, como hijo o hija de Dios, antes de solamente querer llenarle la cabeza con datos y sobre la iglesia y nuestras enseñanzas. Y no es que el documento, y seguramente no es que yo estoy diciendo que eso no es importante, pero no es lo primero. Así no es que se empieza. Y recientemente hicieron unos estudios que estaba leyendo, creo que fue casi 85% de jóvenes entre edades, creo que eran de 13 y 25 años, que respondieron a una pregunta de una encuesta. Ellos dijeron que 85% dijeron que ellos ponen más atención y creen más en la palabra de alguien que ellos saben los estiman a ellos, más que una persona que tenga muchos diplomas en la pared. ¿Y qué significa eso? Eso significa que no es que los jóvenes no aprecien los estudios, no. Pero lo que sí dice es que ellos van a aceptar, a querer seguir esa jornada y a profundizar de la vida, de la vida de fe. Ellos van a dejar que nosotros los acompañemos si ellos saben que nosotros tenemos un amor por ellos sincero y no solamente otro nombre en el salón que uno dice, ok, presente, no presente. Y también lo quiero decir, y tener misericordia con nosotros mismos, que hacemos lo que hacemos de corazón y a llegar a un punto que tenemos que reconocer que yo no convierto a nadie, es Dios. Así que a veces es tener misericordia con nuestra gente que están bajo nuestra responsabilidad, pero con nosotros también.
Lo que les, en la pantalla, ese es mi correo electrónico en la oficina. Se los dejo ahí por dos cosas. Primeramente, si tienen algunas preguntas, a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero por favor, pero también para dejarles saber, y les quería enseñar brevemente, en la conferencia episcopal de mi oficina, voy a tener que cambiar la pantalla aquí. Déjame ver si la tecnología me funciona. ¿Están viendo la página web del USCCB? Sí, ok. Yay, I did it. Esta es la página de nosotros y les quiero enseñar, por favor visítenlos, porque aunque como la están viendo está en inglés, de mi departamento, el comité, gracias a nuestros obispos, han hecho el compromiso que todos los recursos que nosotros estamos produciendo, si no están, que nos enseñan los videos, tenemos una serie de videos sobre este mismo nuevo documento. Todos los presentadores son varios obispos y nuestros queridos obispos que no tienen el don de hablar español, todos los videos están subtitulados en español. Y los obispos que tenemos la bendición, como el Monseñor Flores y el Monseñor Michael Sis, que sí hablan el español bastante bien, los grabaron en inglés y también los grabaron videos en español. Así que por favor visiten nuestra página porque no puedo garantizar en este momento lo que los otros departamentos estén haciendo, pero yo sé que de nuestro comité sí hicieron el compromiso de que nuestros documentos estuvieran en los dos idiomas. Así que, Javier, ¿hay preguntas para Monseñor o para mí? Sí, muchas gracias, Marilyn. Tengo aquí un par de preguntas. La primera decía que si pudieras dar alguna recomendación, cómo ir en este tiempo de pandemia, cómo ir a las periferias, como lo pedía el Papa Francisco. Excelente pregunta y es algo que hemos hablado mucho. Lo primero, cuando es posible, porque reconozco las limitaciones, pero la tecnología, bueno, como lo que estamos haciendo en este momento, que como vimos, tenemos hermanos no solamente a través del país, pero de Guatemala y Perú y Ecuador se han unido a nosotros. Así que este es un tiempo de usar la tecnología, pero también yo tengo que reconocer que en varios países, incluyendo aquí mismo en los Estados Unidos, no todo el mundo tiene acceso, fácil a las redes, al internet. Así que y en esos momentos, creo que a veces en estos tiempos fuertes hay que regresar a lo básico o lo más sencillo, que a veces simplemente una llamada telefónica a dejarle a la persona saber, oye, estoy pensando en ti, oré por ti, estoy ansiosamente en espera de cuando te pueda ver otra vez, sea en misa o en el mercado. O sea, eso es evangelización también, eso es ser un discípulo, es contactar a la persona y en ciertos países hasta si la llamada telefónica ya no es posible, a lo mejor es revivir de puña y letra y enviar, notas, sí, porque son tiempos fuertes, pero como le digo, la tecnología, una llamadita
o mandar una postal con simplemente, la mejor catequesis en ese momento es dejarles saber, la iglesia está aquí, Cristo te quiere, yo te quiero porque eres hija o hijo de Cristo, y en esos momentos a veces eso basta. No sé, Monseñor, si le quería añadir algo. Gracias, Marilyn. Sí, yo he animado estoy haciendo reuniones Zoom con los párrocos de aquí de San José cada 2 semanas para ponernos de acuerdo en cuáles son las normas de la pandemia y tantos temas necesarios para comunicarnos, pero cómo hacer desde un principio de la pandemia, cómo hacer la evangelización ahora durante la pandemia. Entonces, y les comenté que es el momento propicio para conectarse con los feligreses, especialmente con los ancianos, con los que están solos, con los enfermos, llamarles si no pueden ir a visitarlos, si tal vez tienen ellos alguna enfermedad y no quieren visitas personales, llamarles. Tengo un párroco que está haciendo visitas familiares a todos los feligreses y los hace por Zoom. Entonces, hace citas con cada familia y en la tarde hace una visita y les pregunta cómo están manejando esto de la pandemia y los hijos, cómo van con sus estudios, etcétera. O simplemente, como dice Marilyn, un llamado telefónico para saludarlos. ¿Cuánto bien nos hace una llamada? Yo cuando me conecto con mi familia en Houston, qué bonito, ¿verdad? O con mi mamá, ¿verdad? O también mis primos en México. Pero bien, hay maneras de conectarnos, de sentirnos cercas uno de otro. Muchas gracias, Monseñor Cantú. También a Marilyn o Monseñor Cantú, hay una persona que quería que si le podían aclarar el término catecumenal con el término camino, que no es lo mismo. Pensaba que a alguna gente le pudiera servir. Quiero estar segura que entendí la pregunta. Sí, bueno, La palabra catecumenal, que es el proceso, y la palabra camino, pero... Camino, tomado en cuenta como movimiento. Entonces, que si lo podían diferenciar. Parece que se refiere al movimiento neocatecumenal. Ok, gracias, Monseñor. Sí, Perdón, es la expresión, digamos, popular del nombre. Sí. Entonces, hay un movimiento, el camino neocatecumenal, que usa el catecumenado como un proceso de seguir creciendo en su fe. Y es bonito, ¿verdad? Aunque no soy del movimiento, ¿verdad? Es un regresar a lo que decía Marilyn, regresar al querigma, ¿verdad? Desde esos principios y cómo va creciendo la fe, porque a veces decimos, no, pues yo ya soy católico y hasta sobres de la parroquia tengo y de vez en cuando, ¿verdad? Le echo algo. Entonces, pues, ¿qué más necesito? No, hay que conocer personalmente a Jesús, ¿verdad? Todo está vivo y quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, de eso se trata este movimiento neocatecumenal, ¿verdad? Regresar a esos inicios de la iglesia. Y es algo bonito, y no tenemos que ser del movimiento para recordar y hacer un proceso espiritual de regresar al inicio
de nuestro encuentro con Jesús. Hola, los saluda Javier Cervantes y desde mi servicio como secretario del Comité Ejecutivo de NACADEM, quiero agradecer tu participación a esta serie de talleres sobre el nuevo directorio para la catequesis. Sé que serán de mucha ayuda para tu ministerio. Como probablemente ya lo sabes, NACADEM es la Asociación Católica de Directores Diocesanos para el Ministerio Hispano y ha existido en Estados Unidos por los últimos 29 años, acompañando y fortaleciendo nuestra pastoral de conjunto. Gracias a Dios. En comunión con los obispos de Estados Unidos, nuestra misión es la de apoyar, proveer recursos y asistir en el desarrollo profesional del liderazgo del ministerio hispano, facilitando así una completa participación de la feligresía hispana en la misión de la Iglesia y la sociedad. Nuestra asociación tiene las puertas abiertas para cualquier persona y organización que esté colaborando de una u otra manera con el Ministerio Hispano en Estados Unidos. Seguimos caminando juntos con fe y esperanza. Para más información sobre nuestra asociación y cómo hacerte miembro, por favor visita nuestra página electrónica. Que Dios los bendiga.